Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de examinar el alcance del estudio bíblico impartido en la organización religiosa. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. El título de la octava exposición es La doctrina en la sociedad, y el texto eje sobre el cual gira el estudio está en la epístola de Pablo a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, en la versión de la Biblia textual edición 1999. Dice allí: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. El deseo del Dios de Pablo, según el texto, constituye la motivación que impulsa al adepto del Cristo de Pablo para tomar la calle y predicar el evangelio que también es de Pablo, evangelio defendido enérgicamente en su epístola a los Gálatas. La primera interrogante y la principal en este texto es de qué Dios está hablando el apóstol, si es del Dios judaíta Yahvé o del Dios israelita El, o de algunos de los dioses del Imperio Romano, tales como Mitra, Cibeles, Atis, Atargatis, Serapis, Isis, etc. Las cartas de Pablo certifican que su Dios no es Yahvé, porque el apóstol Pablo critica y condena la ley de Moisés, está en contra de las tradiciones judías y en contra de los israelitas. Aunque Pablo afirme ser un fariseo y alardee de su descendencia a la tribu de Benjamín, lo más probable es que haya sido un militar romano de alto rango en situación de retiro, porque tenía la libertad de moverse en el pretorio romano y nunca estaba con la tropa ni los peones. Pablo es un ciudadano romano al servicio del imperio que conoce la cultura judía y domina la cultura griega. Entonces, ¿quién es el Dios de Pablo? La respuesta nos brinda el médico y periodista Lucas en Hechos 17:23. Dice allí: pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. Esta es una descripción inteligente que hace Pablo, porque es un Dios al que paso a paso le irá dotando de cualidades según su conveniencia y de acuerdo con las circunstancias. Pablo, sin duda, se inspiró en los sacerdotes judaítas, quienes, cuando no decidieron a qué Dios reclutar, le llamaron yo soy el que soy, y cuando eligieron al Dios edomita Yahvé, lo único que hicieron fue forjar el carácter del Dios Yahvé para que sea útil a sus intereses. Pablo también evita dar el nombre de su Dios, porque es un Dios nuevo, que no tiene nombre todavía, ya que está en pleno proceso de fabricación, sujeto a cambios y ajustes. Una versión moderna de la actitud creadora de los judaítas y de Pablo es la que emplea la institución de ayuda a Alcohólicos Anónimos. En el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones, establece en el paso número 3 lo siguiente: decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, Dios como nosotros lo concebimos. Esta es la misma idea de los judaítas y de Pablo, y dígase de paso, es el ejemplo que siguen todas las iglesias cristianas al crear el carácter de su Dios en la forma en que interpretan o conciben, y lo emplean en sus respectivas doctrinas, afirmando que son inspiradas. La segunda interrogante en el texto es la cualidad de Salvador del Dios de Pablo, es decir, ¿qué clase de Salvador es su Dios? ¿Por cuál o cuáles acciones de salvataje se le adjudicó ese atributo? ¿A quién salvó? ¿De qué salvó? ¿Cuándo salvó? Etcétera. Según la historia y la Biblia hebrea, el Dios Yahvé no salvó a su pueblo del poder asirio, ni del babilónico, ni del romano. En esas tres ocasiones tuvo la brillante oportunidad de manifestar su poder y no lo hizo. Sin embargo,
en un ataque de ira irracional mandó un diluvio, cegando la vida de miles de niños inocentes. En otro ataque de furia descontrolada, le dijo a Moisés que se pusiera a un costado para exterminar al pueblo que estaba en el desierto. Moisés tuvo que hacerle razonar y calmarlo, hasta hacerle desistir de su instinto exterminator, según Éxodo 32. En otra ocasión, en un ritual de sangre, en el acto de consagración de los levitas al dios toro Yahvé, los levitas asesinaron a 3,000 hebreos, a sus hermanos, en un solo día, hecho relatado en el capítulo 32 del libro del Éxodo. La lista de crímenes atribuidos al dios de la guerra Yahvé es interminable. La mancha de sangre inocente está presente en casi cada página de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Así que el Dios Yahvé no salvó a nadie, y la mención que hace Pablo de su Dios como un Dios salvador no es más que una propaganda religiosa, una imagen engañosa de un ser inexistente. A pesar de eso, la figura divina con el falso atributo de Salvador es empleada con el objetivo de enlazar a las ovejas de la sociedad y mantenerlas encerradas en el corral de la doctrina. Esta antigua práctica continúa aún en nuestros días. De modo que el deseo artificialmente atribuido a Yahvé de que todos los hombres sean salvos es la causa por la cual el pensamiento de Pablo es pulverizado en la sociedad a través de los agentes publicitarios reclutados por las instituciones religiosas. Tales agentes son entrenados para anunciar en el lugar en que residen que hay un solo Dios y que ese Dios mató a su propio Hijo para salvar a otros. El objetivo del Dios temanita Yahvé para la gente que se salva es que llegue al pleno conocimiento de la verdad. Pablo inteligentemente crea la idea de que el conocimiento no es pleno, que es parcial o incompleto, preparando así el camino para que sea él quien lo complete. Veamos entonces de qué se trata la parte faltante de la verdad, según Pablo. Primera de Timoteo 2:5. Dice allí, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. El conocimiento que faltaba es que el nuevo mediador entre Dios y los hombres es el hombre ungido llamado Jesús. Con esta afirmación, Pablo sepulta definitivamente al Dios Yahvé, al mediador Moisés y a la Torá, y en lugar de los tres, impone como único Dios a su Dios no conocido, como único mediador al Cristo por él idealizado, y su doctrina como la nueva ley, a la que denomina la ley de Cristo. Vea que Pablo no es ni judío ni fariseo, sino un impostor romano disfrazado de israelita para destruir la religión judaíta. De esa manera, Pablo complementa el operativo romano, en que el ejército destruyó a la nación y Pablo a su religión, razón por la cual el cristianismo de Pablo se constituyó en la religión oficial del Imperio Romano. Roma, por su parte, fue grato con Pablo. Además de entronizarle como un santo, lo puso al lado de otro santo, su rival Pedro, y ambos tomaron el lugar de Rómulo y Remo. Una vez establecido el único Dios, el único mediador y la única ley, Pablo pasa a la etapa de la campaña proselitista. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La nueva religión de Pablo estaba lista, un nuevo Dios, un nuevo mediador y una nueva ley. Y esa obra literaria se debía ofertar en el mercado religioso, en el imperio y fuera de sus fronteras, donde las religiones de misterio ofertaban la salvación a un elevado costo. Delante de esas religiones, la doctrina de Pablo ofrecía una gran ventaja, una salvación completamente gratuita. Y ya que Pablo creó el cristianismo y siendo propietario de la marca religiosa,
se nombró a sí mismo el apóstol de Cristo. Y como la doctrina estaba hecha, se identificó con sus seguidores como embajadores del Dios no conocido, el Dios concebido por Pablo. Pablo es un buen vendedor, porque si el mensaje de su Dios es la reconciliación, da por sentado que su Dios ya existía, que su ley ya fue revelada, pero transgredida por la gente. En su obra, Pablo elige primero los personajes, luego elabora la doctrina y después aplica a su sociedad culpándola de transgresión a su ley. Entonces receta su medicina, el perdón por medio del nuevo mediador, la reconciliación con su Dios no conocido y la nueva conducta modelada por su doctrina, a la que llama la ley de Cristo. En otro orden, llama la atención que Dios le ruegue a la gente, cuando es la gente la que le ruega a él. Es el típico juego a las escondidas, como Tom y Jerry, y eso explica el eterno silencio de la deidad y su falta de respuesta a las oraciones de su pueblo. Porque mientras la gente le ruega al Dios no conocido de Pablo, el Dios de Pablo le ruega a la gente. En ese diálogo de sordos o desencuentro inadvertido, Pablo en 2 Corintios 2:14 dice lo siguiente: gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. El triunfo del pensamiento político religioso de Pablo es innegable. Las iglesias cristianas son totalmente paulinas. La explicación es compleja, pero la razón es simple. Respaldado por el imperio, se estableció en Roma y a través del matrimonio iglesia-estado pasó a los diversos reinos de Europa y de allí zarpó a las Américas y se instaló en todo el continente. Martín Lutero pretendió reformar esa iglesia universal, sin saber que se enfrentaba a una institución llena de tentáculos político-económicos, clavados en los grupos que controlan el mundo. Así que se conformó en crear su propia iglesia con igual estructura y similar doctrina, e irónicamente se le conoce como el reformador, un reformador fracasado que no ocultaba su odio hacia el pueblo judío. Pero Martín Lutero abrió las compuertas para la creación de nuevas denominaciones, de nuevas iglesias, que no terminan de ser creadas y recreadas. El triunfo de esa difusión temprana por todas las regiones del imperio, Pablo vincula la intervención de su Dios desconocido con el Cristo, ambos personajes míticos de su propia imaginación. Pablo es el creador de la asociación difusora de su doctrina y es el productor del odorizador teológico. En la sociedad, el adepto suyo actúa como un difusor ambulante, y aunque en su propaganda se diga que contiene aroma de Jesús de Galilea, la fragancia es 100% paulina. A modo de precaución, se debe tomar muy en serio la advertencia que el uso frecuente del pulverizador paulino causa la pérdida de la razón e incrementa la ilusión, y ambos en la misma proporción. Pero hay otro producto paulino también disponible en su tienda de la fe. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16 dice: pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte que mata; para los otros, olor de vida que vivifica. ¿Y quién es capaz de hacer esto? Al Dios Yahvé, al parecer, le saturó el olor de la grasa quemada de animales sacrificados, incinerados 3 veces al día, con el fin de calmar su estado patológico de ira divina. Pablo inventa otro sedante divino, mucho más barato y efectivo que el sebo de animales. Se trata del olor de los seguidores de Pablo, perfumados con la fragancia de Cristo, fabricado por el alquimista Saulo de Tarso. El perfume de Cristo tiene un fuerte aroma teológico
y su composición es 100% paulina. Pablo advierte que el uso de su perfume causa la muerte del intelecto y produce una vida infantilizada. En su receta, Pablo aclara que los usuarios activos son como el olor de vida, porque activa en ellos el infantilismo, y que los usuarios pasivos son como el olor de muerte, porque activa la indignación e impotencia hacia el mundo infantil promovido por Pablo. El fabricante de odorizador y perfume teológico niega rotundamente carta mediante que su producto sea un negocio. Pablo conocía el negocio de la fe, y de esto él habla en 2 Corintios 2:17. Ciertamente, dice Pablo, no somos nosotros como muchos que negocian con la palabra de Dios. Antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Pablo conocía el negocio de la fe en el Imperio Romano, que las religiones de misterio vendían la salvación por un alto precio. El apóstol no quiere que le incluyan en esa lista de mercaderes de la fe, ya que su producto, la salvación, a través de un nuevo mediador, es completamente gratuito, que no se paga nada por la salvación, que tan solo basta creer en la doctrina paulina y punto. Pero cuando un desconocido te ofrece algo grandioso, surge la duda, porque en la vida nada es gratis, todo se vende, todo se compra. Así, el costo de la salvación de Pablo está camuflado, el precio de su producto salvífico pasa desapercibido. Parece que es gratuito, pero no lo es. Es comparable a la tarjeta de crédito que facilita la adquisición inmediata de un producto, y su pago se efectúa después, amortizando la deuda mediante cómodas e interminables cuotas. En el negocio de Pablo es a la inversa de la tarjeta de crédito, porque la financiación es anticipada, pero el producto se entrega en el futuro lejano e incierto después de la muerte. El pago, por tanto, el seguidor de Pablo efectúa durante toda la vida a través del sistema denominado diezmo, y lo hace periódica y fielmente para que no pierda su salvación. En caso de que no se salve o no exista el paraíso, la cuantía no se podrá reembolsar a los deudos del difunto, y la agencia que le vendió la salvación prepaga no se responsabiliza por la pérdida que pudiera ocasionar el producto intangible e ilusorio. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del político y diplomático israelí Abba Eban. La propaganda es el arte de convencer a otros de algo en lo que no se cree. Reitero, la propaganda es el arte de convencer a otros de algo en lo que no se cree. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.